Yo estoy trabajando con el libro o la carta a los Efesios. La vez anterior que yo hablé, estamos todavía trabajando el capítulo 2. Entré en un fragmento y lo que hoy quiero hacer principalmente es repasar todo aquello que vimos la vez pasada y completar el capítulo, cerrar el capítulo 2, ¿vale? Entonces voy a volver a leer y poco a poco repasaremos. Hay personas nuevas que no estuvieron la vez pasada, así que entiendo que será bueno para ellos y bueno para los que tenemos poca memoria. Voy a leer desde el capítulo 2 en el versículo 11 en adelante, ¿vale? Dice así la palabra. Por tanto, recordad que en un tiempo vosotros, los gentiles en la carne, los llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne, estabais en aquel tiempo apartados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, el que, habiendo derribado la pared intermedia de separación, la enemistad, de ambos hizo uno, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en preceptos, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, matando en ella la enemistad. Y vino y anunció la buena noticia de paz a vosotros, que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él, de Jesucristo, los unos y los otros tenemos derecho a entrar por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Cristo Jesús. En Él, cada edificio está siendo estructurado y crece hasta ser un santuario santo en el Señor. En Él también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Voy a ir recordando, ¿vale? Lo que vimos, la lectura de la semana anterior, que estuvimos aquí. Y vimos cómo Pablo está anunciando a la iglesia de Éfeso, en principio, el deseo del corazón de Dios de reconciliar todas las naciones entre ellas, pero también a esas naciones para con Dios. ¿Sí? ¿Os acordáis que hablamos de cómo había habido división como juicio delante de Dios en medio de todas las naciones, pero el Señor quería ahora hacer una obra de atracción, de traer nuevamente las naciones hacia Él y entre ellas mismas? Reflexionamos sobre las actitudes que el pueblo de Israel había desarrollado como pueblo escogido, ¿verdad?, con ese objetivo de manifestar al mundo quién es el Dios verdadero, ¿sí? El Señor había escogido a este pueblo
para que manifestara quién es Dios y mostrara al mundo quién es Dios. Sin embargo, no sé si os acordáis, las actitudes que dijimos que se ven cuando uno lee en el Antiguo Testamento, las actitudes que verdaderamente ellos habían tenido para con todo ese llamado. ¿Alguien se acuerda cómo había respondido el pueblo de Israel a este llamado de Dios? Y si no tenéis memoria, bueno, pues por lo menos seguramente lo habéis leído en la palabra. Así que, ¿cómo? Con idolatría se volcaron a otros dioses, o sea, una rebeldía, un rechazo al propio Dios que los había escogido. Muy bien, ¿qué más? Quejas, ¿verdad? Mala gana. No fue reconocido, ¿sí? No se le dio el lugar que él tenía. Hubo una indiferencia del pueblo hacia ese llamado que el Señor le había dado. Sí, eso, ¿no? Como que, bueno, envidiando quizás a las otras naciones en vez de disfrutar la posición especial que el Señor les había dado, ¿verdad? Anhelaron lo que las otras naciones tenían, ¿sí? Esa rebeldía. Y hablamos de que el pueblo de Dios fue castigado, duramente castigado, ¿sí? Ese Dios de amor, disciplina, ¿verdad? Y en esa disciplina el pueblo, reconoció qué mal se había portado, en qué actitud cayó el pueblo después de haber despertado a sus a su rebeldía, a sus malos actos o lo que sea. ¿En qué otro extremo y mala actitud cayó el pueblo de Dios? ¿Os acordáis? Y orgullo, hermanos, en el orgullo. Y yo comentaba que cuando estaba analizando todo esto para escribirlo, me daba cuenta de que tristemente nosotros, como iglesia en general, ¿vale? Como iglesia, la iglesia está respondiendo exactamente igual al llamado de Dios, con indiferencia, con orgullo, anhelando lo que hay en el mundo, en vez de estar satisfechos en aquello que el Señor nos da, ¿verdad? Y cuando nos esforzamos por seguir sus caminos, tenemos la tendencia también nosotros de caer en el orgullo y mostrar igual una actitud de altanería, ¿verdad?, contra el resto del mundo. Comentamos, y esta era una piedra clave, voy a decir, en toda esta enseñanza, comentamos que hay una gran separación, que había una gran separación entre el pueblo judío y el resto del mundo. ¿Cómo dice el texto que llamaban los judíos a los gentiles? Incircuncisos. Eso era un término despectivo, ¿verdad? Estos incircuncisos, ¿verdad? Y nosotros los de la circuncisión. Bueno, pues todo eso en su momento había traído una gran separación. Dentro de las leyes de los judíos había normas en las que no podían tener convivencia con los no judíos, ¿sí? Con los gentiles. No sé si os suena, algunos que ya habéis leído más la palabra, la situación igual de Pedro, por ejemplo, que tuvo que, así literalmente en una visión, descender un lienzo con un montón de animales impuros y pedirle el cielo que coma para que el hombre diga, pero Señor, o sea, si yo jamás, tan buen judío que soy, he comido un animal impuro, ¿cómo me dices tú que yo coma esto, verdad? Tener que romper eso, el Señor estaba queriendo que después Él tuviera misericordia para con aquellos que le iban a venir a pedir que por favor, que le hablasen de ese Dios. ¿Os acordáis? Esas luchas, ¿sí? Momentos en los que Pablo mismo, ¿no?, nos habla en Gálatas de que tuvo que reprender públicamente a Pedro. Al pobre le pillan en todas, ¿no?
que tuvo que reprender públicamente a Pedro, denunciando que qué cambio de actitud era esa, de que cuando habían venido estos que le daban tanta importancia a la circuncisión, ¿verdad? Ya él dejó de comer con los gentiles. Empezó a tener miedo. Fijaros la problemática que este tema causaba dentro de la iglesia. Era algo muy fuerte, ¿no? Decía la palabra que ahora Dios estaba revelando ese gran misterio que era que su deseo era compartir con los gentiles todo lo especial que él había entregado al pueblo de Israel. ¿Sí? Las promesas, la esperanza, los pactos, que eso lleva mucha promesa, ¿verdad? La ciudadanía, incluso a Dios mismo. Vamos con la primera diapositiva, por favor. Estos son apuntes del profesor, ¿eh? No lo he hecho yo. Pero me gusta la ilustración porque vemos, ¿no?, como cada uno por su lado, tanto judíos como gentiles, vivían, dice el texto, en una enemistad contra Dios. Cada uno vivía en una enemistad primeramente contra Dios debido a sus pecados, a su rebeldía, pero también había una enemistad, como hemos dicho, entre ellos. Y veíamos que el texto nos transmite que Cristo Jesús, a través de su obra en la cruz, derribó, dice, la pared intermedia de separación que había entre ellos. Y también trajo la paz para con Dios, ¿sí? Los une a ellos y trae la posibilidad, ¿verdad?, de tener una nueva relación con Dios Padre. La paz no es meramente el cese de hostilidad, como muchas veces tenemos en concepto, ¿no? Sino esto es un término, el shalom. El shalom es un término que va mucho más allá de como ahora, ¿no? Pues nosotros podemos decir que vivimos en paz, pero ¿cuánta paz hay en los corazones de las personas que deambulan de arriba para abajo en este mundo? Dímelo. ¿Cuánta paz? Ninguna. Ninguna. Y se nota cada vez más en el ambiente de esta sociedad, ¿verdad? Sale esa frustración, esa violencia, eso que hay, esa amargura que hay dentro de los corazones. No hay paz, hermanos, no hay paz. No hay paz, no hay shalom, que es lo que Dios quería traer a la humanidad, ¿no? Este shalom denota bienestar físico incluso, vigor. ¿Sabéis por qué? Porque la paz interna de un corazón, ¿sabéis dónde repercute primeramente? En nuestro cuerpo, hermanos. Cuando nosotros no tenemos paz en nuestro interior, lo primero que se resiente es nuestro cuerpo. Surgen las enfermedades, comienzan los dolores, empiezan a dolernos hasta los huesos, hermanos. La falta de perdón trae mucho dolor interno, por ejemplo, ¿verdad? La prosperidad, el shalom denota también un deseo de que la persona sea prosperada, tenga buenas relaciones, tenga seguridad, ¿sí? Eso es lo que el Señor Jesús vino a traer a aquellos que rescatara. Y este tipo de vida solo existe en Dios, a través de Cristo. ¿Sí? Y como se ve en este versículo y nos dice el texto, en esta imagen, perdón, y nos dice el texto, es solamente a través del Espíritu podemos estar en el Padre. ¿Sí? A través del Espíritu podemos entrar, dice esta versión, la Biblia textual, al Padre. Con respecto a la enemistad entre judíos y gentiles, yo creo que lo comenté, pero lo quiero volver a comentar porque es lo que nuevamente me venía a la mente. Yo pensaba que quizás era pues cosa del pasado, ¿no? O sea, como que cuando uno leía todo este texto, pues era algo como que, bueno, pasaba un poquito por alto la cosa.
Pero me doy cuenta, y con los acontecimientos que están ocurriendo, se está despertando y notando la siembra que hay de esta enemistad en el mundo. ¿Qué se está gritando en medio de todas las naciones contra Israel? Odio, desprecio, ¿verdad? Que los destruyan, que los destruyan. ¿Qué se está alimentando nuevamente? Cuando ha sido condenado, por ejemplo, Hitler tantas veces, con todo el movimiento que él tuvo, ¿verdad? Pero ¿qué se está volviendo a alimentar nuevamente? ¿Qué hay en los corazones? Lo mismo, lo mismo. Pero esta vez vamos a unirnos todos, que no haya ninguna sola nación que no quede en esto. Así los destruimos entre todos y ya tenemos la sensación de que no hemos hecho nada malo, sino justicia, ¿verdad? Cuando todos sabemos, y el mundo sabe perfectamente, que en concreto el conflicto que ha sido el despertar, o sea, lo que ocurrió fue un ataque de un grupo terrorista. El mundo hoy en día está gritando como apoyando a un grupo terrorista, ¿verdad? Pero nadie los quiere, ¿eh? Nadie les abre la puerta para que entren en su casa, ¿eh? Ni en sus naciones. Todas las naciones de alrededor están con la puerta bien cerradita, ¿verdad? Porque no los queremos. Gritamos para afuera. Sí, sí, vamos a apoyar a los padres, pero nadie los quiere en su casa. Todas las fronteras están bien controladitas para que no entren en sus propias casas, ¿no? En sus propias naciones. El mundo en este mismo momento está pretendiendo marcar muy claramente la diferencia. Está justo peleando y haciendo una batalla por este tema, para que sea establecida esa diferencia y esa gran enemistad entre judíos y entre gentiles. Pero ¿qué pasa con la Iglesia, hermanos? Fijaros que yo me he sorprendido, porque la Iglesia, y esto lleva mucho tiempo, comenzó a tener un menosprecio hacia el judaísmo hacia el año 300 y pico después de Cristo. Y eso fue sembrado con mucho entendimiento, con mucho entendimiento por Roma y un emperador romano, Constantino, ¿verdad?, que se dedicó a meter dentro de la Iglesia un rechazo al pueblo judío, cuando la palabra y toda la base de la Iglesia había sido judíos, ¿verdad? Principalmente. Aun Pablo, ¿sí? Y esa siembra de odio hacia el judaísmo, esa ha llegado a nuestros tiempos. Esa todavía se ha ido transmitiendo en la teología, en la enseñanza del pueblo de Dios, todavía está en los corazones. Y el otro día nos dábamos cuenta de todo esto, ¿verdad? Porque se nos hacía una convocatoria a una intercesión, a la cual ahora se nos convocaba a interceder durante 21 días por todo este conflicto. Y ahí nos dábamos cuenta de, Señor, tenemos que participar, no tenemos que participar, ¿qué tenemos que hacer? Eso nos abrió los ojos a darnos cuenta de cuánto rechazo todavía hay dentro de nosotros mismos contra este pueblo. Porque ellos están obrando y operando hoy en día conforme a las normas de Dios. No. ¿Verdad? Y nadie está diciendo que aprobemos ni que, no sé cómo decir, ¿vale? O sea, digamos, sí, muy bien todo lo que hacéis, porque no es verdad, sus corazones no están en Cristo. Pero, ¿cómo quiere Dios que miremos a este pueblo? Hemos dicho que las promesas que ellos tenían
han venido a nosotros. ¿Sabéis cuál es una de las promesas que estaba incluidas en esa bendición, ese pacto que Dios hizo con Abraham? No voy por ahí. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, a esos maldeciré. Pero además, vámonos un momentito a la carta a los Romanos, por favor. Y vamos a abrir la palabra en Romanos 11. Mirad, si uno se pone a meditar lo que Pablo enseña a partir del versículo 9, del capítulo 9, que donde empieza Pablo a llorar, a expresar su tristeza por el pueblo de Israel, por cómo estaban ellos respondiendo al mensaje y la dureza de sus corazones, ¿verdad? Comienza a hacer una reflexión sobre qué actitud tenemos que tener nosotros con respecto al pueblo judío, ¿no? Y él va enseñando a lo largo de estos capítulos cómo, sí, efectivamente, él permitió que el pueblo de Israel cayera en desobediencia y en pecado para dar una oportunidad a los gentiles. Dice, la dureza de ellos os ha abierto la puerta a vosotros para la misericordia. Por ser ellos duros, extiende entonces la misericordia a los gentiles. ¿Sí? Y entonces nos dice, pone la ilustración como de una rama que es injertada en el olivo, ¿verdad? Y nos va diciendo, Pablo nos va diciendo, pero cuidado, hermanos, vosotros que habéis sido injertados en ese olivo, no os enorgullezcáis ahora contra los israelitas, porque si aquellos que eran parte del olivo, Dios cortó la rama y los sacó, ¿cuánto más peligro corréis vosotros con vuestra desobediencia? ¿Sí? Como diciendo, cuidadito con el orgullo, es lo que está diciendo Dios. Que yo esto lo he hecho en un plan de misericordia. No caigáis ahora vosotros en el mismo orgullo que han tenido ellos. Y en el capítulo 11, en el versículo, a partir del 25, voy a leer un texto, ¿vale? Sobre todo para que veamos cómo piensa Dios y esto nos ayude a reflexionar. ¿Sí? Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no os tengáis por sabios en vuestra propia opinión, que un endurecimiento parcial ha sobrevenido a Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles. ¿Sí? Hasta que todos aquellos de otras naciones que tengan que conocer a Cristo lo puedan escuchar, hasta entonces mantendrá este endurecimiento. Y así todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Ciertamente, en cuanto al Evangelio, en este momento son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, y me parece clave este versículo, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Son amados por causa de los padres. Se portan mal. Mira, mis hijos se portaban fatal, pero eran muy amados. ¿Sí? Son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿De qué llamamiento nos está hablando? Del que hizo a Abraham, del que hizo a Isaac, del que hizo a Jacob, del que hizo a toda esa descendencia. ¿Sí? Los amó y todavía hoy ama a sus descendientes.
porque así como vosotros en un tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora en la desobediencia de ellos habéis alcanzado misericordia, así también ahora estos fueron desobedientes, para que por la misericordia mostrada a vosotros, y ahora la Iglesia es la que tiene que llevar el mensaje, ellos también ahora alcancen la misericordia. Así que, ¿qué hay en el corazón de Dios? Amor para con ellos, misericordia para con ellos. Y quiero comentar, y aprovecho para comentar esta convocatoria. Hermanos intercesores del mundo se están uniendo. Es una convocatoria de 21 días en la que nos proponen unirnos en ayuno y un tiempo de oración. Así que nuestro llamado, algunos nosotros ya hemos empezado, nuestro llamado es a aquellos que sintáis esta carga y queráis tener esa intercesión por todo este conflicto y para que el Señor sujete y no permita que se desate esa tercera guerra mundial que la están empujando y muchos se están frotando las manos, que todo esto está muy bien pensado, señores. Así que para poder frenar todo esto, el Señor nos invita a aquellos que queráis. Entonces, después de la reunión, por favor, nos acercamos a aquellos que sintáis esta carga y os vamos a dar las pautas de cómo tenemos que orar, ¿de acuerdo? Y el versículo sigue. Me voy a perdonar. Vamos otra vez a Efesios. Ok. Nos dice el texto que a través del derramamiento de esa sangre preciosa y tan valiosa de nuestro Señor Jesús, Él hizo un acto de creación. Creó un nuevo hombre. Ahora este hombre, ponme la diapositiva número 2, Fer, por favor. Un nuevo hombre que no va a ser individualista. ¿Sí? Después de Adán, el hombre comenzó a pensar en sí mismo. ¿Qué le dijo Caín a Dios? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Pues sí. Un hombre individualista, que es el hombre que estamos viviendo y nos enseña el mundo, ¿verdad? Pero aquí va a ser un nuevo hombre corporativo, formado por todos los descendientes de Jesús. Y aquí quise enfatizar que esta es la idea de iglesia, de cuerpo de Cristo. La iglesia es algo corporativo, hermanos. Y creo, y lo dije, que es imprescindible que lo entendamos para poder ser una iglesia útil que represente verdaderamente a Cristo. Tras la muerte y resurrección de Jesús, las personas van siendo incorporadas a Cristo. Y cuando éste es resucitado a una nueva vida, Él fluye, sale en un nuevo ser en el que ahora los seres humanos se unen y son uno en Cristo. Y no solamente nosotros somos uno con Cristo, sino somos uno, el uno para con el otro. ¿Cómo nos cuesta esto? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo nos cuesta esto? La gracia no solo nos conecta a Dios y a Cristo, sino esa gracia nos conecta el uno para con el otro. El nuevo ser es el propio Cristo, al que los creyentes son incorporados. ¿Qué dice la palabra que ahora somos nosotros? Somos el cuerpo de Cristo. ¿Muchos cuerpecitos? No. ¿De cuántos habla? Un solo cuerpo, es lo que tiene Cristo. Y así nos llama Él, ¿verdad? Y por último, en su momento mencionamos que los gentiles ya no somos extranjeros como con respecto a la ciudadanía de los cielos. Era lo que decía en el versículo 19. Ya no sois extranjeros ni forrasteros, sino sois conciudadanos con los santos.
Y decíamos que no somos extranjeros con respecto a esa ciudad celestial a la que en este momento pertenecemos, sino que más bien lo que tenemos que son seres extranjeros de este mundo. ¿Os acordáis que veíamos esa visión de Pablo, ¿no? de Pedro, perdón, que decía, ¿no?, que como extranjeros y peregrinos cruzásemos por este tiempo, pero no como extranjeros de esa ciudad que está en los cielos y en el espíritu, hermanos, que tenemos que entender que antes que seres visibles somos seres espirituales, ¿sí? Y Él nos dio ciudadanía en esa ciudad. Y nos decía el versículo que no solo esto, no solo entrábamos a formar parte de una ciudad celestial, en comunión, no solo entre nosotros, sino con seres espirituales, ¿sí?, que hablábamos con luminarias, con seres vivientes, como se manifiesta, sino que ahora formamos parte de la gran familia de Dios. Y yo pensaba, ¿somos solo las personas, la familia de Dios? Porque yo muchas veces así lo había entendido. Pero ¿sabéis cómo les llama la palabra a esos ángeles? Y si ellos son hijos de Dios, entonces ¿son de la familia de Dios o no son de la familia de Dios? Son de la familia de Dios. Habrá distintas familias, como dice la palabra, ¿no?, que Él da nombre a todas las familias. Pero son unas cuantas las familias que pertenecen a la familia de Dios. Y entre ellas están los ángeles. Están los ángeles. Están esos seres vivientes que rodean el trono, y tantos que hay. Están esas luminarias que ayudaron a Cristo en esa primera creación. Dice el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la piedra angular el mismo Cristo Jesús. Apóstoles y profetas, lo he copiado mal, ya decía yo. Vámonos con esa tercera diapositiva. Ahora la imagen que ilustra nuestra situación va a cambiar, ¿sí? Antes nos había hablado de una familia, de un nuevo ser, para que entendamos la unidad que Cristo crea, y ahora nos habla de un edificio, Pero este edificio se debe de levantar sobre un fundamento muy concreto, dice los apóstoles y profetas. ¿Sí? Y aquí yo entiendo que no está haciendo referencia a los profetas del Antiguo Testamento, sino del Nuevo. ¿Por qué? Primeramente, por el orden en el que aparecen las palabras. ¿Sí? Primero habla de los apóstoles y después de los profetas. Y además, porque en el versículo 5 del capítulo 3 viene y da la misma expresión de apóstoles y profetas, pero diciendo, ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas, ¿sí? La misma expresión diciendo, ahora esto ha sido revelado al pueblo a través de los apóstoles y profetas. Así que ambos receptores eran quienes recibieron la revelación de Dios, el mensaje de los cielos, para saber cómo tenía que ser fundamentada la Iglesia. La idea no es nuestra lógica humana, porque si hay algo más alejado de la lógica humana que el cristiano, que cualquier otra cosa, es el pensamiento de Dios, el cristianismo, que no tiene nada que ver con lo que muchas veces nos han contado y con lo que el mundo transmite. ¿Sí? Y como veremos en el capítulo 4, ellos son, esos apóstoles y profetas son parte, ya veremos más al detalle quiénes son, ¿no? Y qué es lo que ellos hacen, ¿no? ¿Por qué ese fundamento?
Más bien en el capítulo 4 veremos que hay 5 elementos que son la base de la iglesia, ¿verdad? Para que nosotros podamos funcionar correctamente. Hay incluso quien se plantea, y esto es un detalle ya, bueno, para los que os gusta estudiar con detalle, la posibilidad de que aquí Pablo estuviera haciendo referencia no a apóstoles y profetas, sino que en realidad la traducción es a los apóstoles y profetas, es decir, a apóstoles que también fueran profetas. ¿Son solamente los 12 que acompañaban a Jesús? No. Los apóstoles no son solo los que acompañaban a Jesús. Que es verdad que ellos trajeron verdad y fundamento, sí. Pero Pablo, y ya veremos también cuando estudiemos este tema, unos cuantos más eran también apóstoles. ¿Qué significa apóstol? Enviados. Enviados. ¿Qué papel tiene Cristo en este edificio? ¿Quién es Él? La piedra angular. La piedra angular. Desde luego, no se trata, hay piedras angulares, voy a decir, o nombres que se le da a determinadas piedras en los edificios hoy en día, o edificios quizás antiguos, ¿sí? Hay personas que le llaman a la piedra angular también a un tipo de piedra que se le llama ceremonial, donde se escribía, se tallaba cuál era la fecha del edificio o el nombre del arquitecto, ¿verdad? No está hablando de este tipo de piedra angular, ni tampoco a esa piedra que también a algunos le llaman angular, que corona un edificio, un monumento o algo que está ahí sobre los demás, ¿no? Esta palabra nos habla de la piedra principal de carga. Creo que alguna vez, yo estoy casi convencida que Marcela nos lo explicó en una de las predicaciones, ¿verdad? Cómo esa piedra angular era la que sostenía y sujetaba todo el peso del edificio en su punto central, y a partir de ella determinaba todas las líneas del edificio. Ese es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Todas las demás piedras se asentarán con referencia a esta primera, ¿no? Es la que va a determinar la estructura de todo el resto. Este concepto de piedra angular a mí me llamó la atención de que ya existía en el Antiguo Testamento, no es algo nuevo. En Isaías nos habla, Isaías 28, lo leo para no perder tiempo, dice, por tanto, Adonai Yahvé dice así: he aquí, yo pongo por fundamento en Sión una piedra, piedra probada, escogida, angular, preciosa, de cimiento estable. Y fijaros que dice, el que cree en él, de ningún modo será avergonzado. Qué curioso. Cuando lo tomé así pareciera que con tanta claridad nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pues para ellos esta piedra fue una referencia de una piedra en el momento de la profecía que iba a ser inamovible en medio de las pruebas. Así que la piedra angular llegó a ser un término que nuestros hermanos al principio lo usaban ya como algo semejante al Mesías. Al Mesías. Debemos aclarar que Cristo no es solamente una piedra más del fundamento. No es una piedra igual que los demás. ¿Por qué tienen valor los apóstoles y profetas? ¿Por ellos mismos? ¿Por quiénes eran? No, por lo que ellos recibían, ¿sí? Por la revelación que ellos recibían. Sin embargo, Cristo, la importancia de Cristo, el lugar de Cristo, es por quién es Él y por la obra que Él ha hecho a nuestro favor. No podemos compararlo. No podemos compararlo con profetas o con apóstoles, ¿sí? Él es algo más. Él es el que da sentido a los profetas y apóstoles. Él es el que da sentido a todo el edificio. Él es, en realidad, ¿sí?,
quien es la base de todo lo que es esa construcción, ¿no? Nada de esta comunidad, nada de la Iglesia podría existir si Jesucristo no estuviese ahí y no hubiera hecho la obra que Él hizo. Así que Él es la esencia de todo el edificio. Y termina el texto diciendo, 21 y 22, en Él cada edificio está siendo estructurado y crece hasta ser un santuario santo en el Señor, santuario o templo o tabernáculo, ¿verdad? Sí, depende de la versión, la traducción. Y en Él también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Solo en Cristo es que podemos unirnos a Dios y con las otras personas. Es Cristo quien lleva a cabo la obra de la unificación y en cuyo ser también se encuentra Dios. Yo me daba cuenta que a mí misma, cuántos años he podido decir, enseñar, pensar, saber, voy a decir, esta verdad, ¿no? Que somos uno, que la unidad está en Cristo. Pero cuánto nos cuesta creerlo, ¿eh? Porque seguimos viviendo como si fuéramos individuos aparte, ¿eh? Es algo tan tremendo. Esta verdad es tan tremendo, porque cuando decimos, únenos, Señor, ¿acaso el cuerpo de Cristo no estará unido? Nos tendrá que unir Cristo. Es como si tú le dijeses a tu cuerpo, ¿no? Oye, riñón, no te vayas por ahí. O sea, no tiene sentido, ¿no? O sea, ¿sí? Ya está unido. Si somos parte del cuerpo, es que ya estamos unidos. ¿Sí? Exactamente. En todo caso, que funcione bien. Luego habría que ver qué cuerpo estamos representando. ¿Verdad? Pero si somos el cuerpo de Cristo, ya hay unidad en sí mismo. Ya hay unidad en esa verdad. ¿Se entiende esto? Ya hay unidad. ¿Qué hay que unir? Está unido. Lo que tenemos que hacer es mantener esa unidad, cuidar esa unidad, esa armonía. Que no venga una célula cancerígena y diga, yo ya no quiero hacer lo que tengo que hacer. Eso es el cáncer, hermanos. Yo ya no quiero hacer lo que tengo que hacer. Y le contagia a la otra. Y se extienda. Imaginaros el caos que suele crear en un hombre. Pues esta es la imagen que nuestro Señor nos da para que entendamos quiénes somos y qué ha hecho con nosotros esa unidad, ¿no? Somos un santuario, dice esta versión, un templo en otras versiones, ¿no? En otras traducciones. Así como Pablo quizás en Corintios nos habla de que cada uno de nosotros somos también templo del Señor. Aquí los creyentes son el templo, pero de forma colectiva. Así como en el Antiguo Testamento el Señor decidió mostrar su presencia, ¿no? Su residencia, su presencia en medio de los hombres a través de un tabernáculo. Era una forma visible de que la gente supiera que la presencia de Dios estaba en medio de ellos. ¿Sí? De esa misma forma, ahora Él dice que nosotros somos un templo, que estamos viviendo en medio de este mundo, ¿sí? Tras la obra de Jesucristo. Y Él nuestra cabeza. Y dice el versículo que ese santuario es, o templo es, santo. ¿Por qué? Porque Dios mismo mora en él. Y porque hemos sido apartados por Él. ¿Y para quién? Para Él. Para Él. ¿Cómo puede darse esta realidad del hecho de que tantas personas formen un templo? Dice el versículo 22, para morada de Dios en espíritu. Esto es una realidad espiritual que nuestra mente aquí no lo puede pillar. Pero los que habéis tenido ocasión de juntaros con hermanos
de otras partes. Bueno, ¿qué estoy hablando? A ver, hermanos, ¿de dónde vienes, Uciel? De Nicaragua. ¿De dónde vienes, Denia? De Honduras. ¿De dónde viene Fernando? De Donosti. ¿De dónde vienes, Beatriz? ¿Y acaso no somos uno y no nos sentimos uno? ¿Sí? Yo hay veces o sea, he tenido experiencias de visitas de hermanos que venían, ¿no? Recuerdo de Estados Unidos y haber en su día, muchos años, comentado con José Ignacio, con mi marido, ¿no? De decir, qué bonito es esto que estos hermanos, ¿de qué les conocíamos? De nada, o sea, pero ellos estaban trabajando en la obra y nosotros, nuestra casa está abierta. Es un deleite para nosotros el recibir, ¿verdad? Y tener comunión con estas personas. Ellos estaban en casa, pasando unos días, y el hecho de sentir, yo digo, es que conectamos con ellos, o sea, es que pensamos lo mismo, es que estamos sintiendo lo mismo, ¿sabes? Como que, ¡pum!, te sientes conectado. ¿Dónde viven? No lo sé. Esta tarde, ¿por quiénes vamos a clamar? Por nuestros hermanos. Estamos conectados, hermanos. Estamos conectados. La parte del cuerpo que está siendo golpeada con tanta brutalidad necesita el alivio de la otra parte del cuerpo. Necesita nuestros recursos, porque ellos tienen desalojado todo, les roban todo, les quitan todo. Vosotros sabéis, hay historias terribles, ¿no? ¿Dónde estamos nosotros? Y eso, cuando nosotros lo escuchamos, oramos, clamamos por ellos, lloramos. ¿Por qué? Porque estamos conectados, hermanos, porque hay una unidad en el Espíritu. Somos uno. Dice Pedro, para los que estén tomando nota, primera de Pedro 2, versículos 4 y 5, dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Está hablando de Cristo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Según la visión de Pedro, el entendimiento que tenía Pedro, que lo plasma en su carta a los hermanos, nosotros somos piedras. Él se da cuenta de que nosotros somos como las piedras de ese templo, ¿no? Y somos también los sacerdotes de ese templo. Dice que para ofrecer sacrificios, ¿no? Y a veces somos también el propio sacrificio. Así como Jesús, ¿no? Él es el templo y la presencia de Dios misma. Él es el sacerdote, el sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec. Él es el Cordero. Así nosotros, hermanos, cuando venimos y nos derramamos en sometimiento, ahí estamos dando adoración a nuestro Dios, y ahí es cuando nos colocamos en el altar para decir, no se haga mi voluntad, y a esa sino la tuya. ¿Verdad? Y dice en el versículo, para terminar, dice en el 22, dice, juntamente edificados. Una y otra vez el apóstol subraya la idea de lo colectivo. Y eso es lo que hoy quiero grabar, o quiero que el Espíritu grabe en esos corazones. Los cristianos no podemos vernos ya a nosotros mismos como individuos. Nos pertenecemos los unos a los otros. El que entrega su vida a Cristo hace un pacto. Y ese pacto es entregar la vida. Vida por vida. Acepto la vida y el sacrificio de mi Señor Jesucristo, pero ¿le entrego qué? Mi vida, no mi fin de semana. No mi domingo por la mañana, hermanos. Mi vida. Mi vida. ¿Y sabéis qué es eso? Todo. Hago un pacto y me entrego completamente al Dios de los cielos y a mis hermanos.
y a mis hermanos. Formamos parte de Cristo, pero también el uno del otro. Pablo lo muestra hablándonos de un nuevo ser. Nos habla Pablo también de un solo cuerpo, de un edificio. Pero tenemos un tremendo problema en el mundo occidental hoy en día, y es que entendemos el cristianismo como algo individual, como una fe que se puede llevar a cabo cada uno por su lado. Y algunos dicen que no me ama Dios a mí en mi casa. ¿O qué? Bueno, eso será más uno de aquí, ¿verdad? Vosotros lo diríais igual de otra forma. Y nada más opuesto a esto. La persona que cree que puede ser un buen cristiano en su casa no ha entendido nada. La Biblia, desde luego, la lee poco. La Biblia la lee poco. O la desconoce por completo, por no decir otra cosa. Nada más opuesto. Aunque solemos decir que nuestro amor por Dios es lo más importante, porque esto es lo que siempre alegamos, ¿es verdad o no? Yo amo a Dios y para eso no necesito a toda esta gente, ¿verdad? Yo amo mucho a Dios. No sabes cuánto tiempo paso en oración delante de Él. La realidad es que no podemos amar a Dios si no amamos a nuestros hermanos. ¿Lo dice la Biblia, hermanos? Lo dice la Biblia. Aquel que dice que ama a Dios y no ama a sus hermanos, el tal es un mentiroso. Para los que tomáis nota, primera de Juan, capítulo 4, versículo 21. El tal es un mentiroso. Las dimensiones horizontales y verticales interactúan la una con la otra. ¿Sí? Lo que yo haga para con Dios os afecta a vosotros, hermanos. Si yo tengo paz para con Dios, voy a tener paz para con vosotros. Y os aseguro que si yo no estoy bien con vosotros, no puedo tener paz para con Dios. Aún cuando yo me acerco a confesar mis pecados, a clamar en arrepentimiento por cualquier cosa que haya hecho yo mala, eso mismo comenzará ya a influir en el plano de mis relaciones. Así tal cual. La iglesia no es el punto de encuentro entre creyentes. Y esta idea la tenemos tan grabada. Nosotros solemos luchar diciendo, no, este es el local, esta no es la iglesia, esto es un local donde se reúne la iglesia, ¿verdad? Por eso muchas veces hacemos el énfasis, el local, el local, el local. No somos meros individuos que coinciden para cantar juntos a Jesús o gente que se apoya mutuamente, que está muy bien, pero eso no es la iglesia. Somos las personas somos la misma iglesia. Seremos iglesia no solo por formar parte de un grupo que se reúne y luego vive de cualquier forma. La iglesia es un solo ser, lo acabamos de leer, un nuevo hombre, un ser espiritual, es un ser, un solo cuerpo. Somos iglesia solo si estamos unidos, cumpliendo cada uno nuestra misión. Que cantábamos, ¿verdad? Mirar. Y esto el Señor nos enseñó con los niños, para trabajar con los niños. Y Él nos decía, hay un propósito para casa de oración. Y el Señor eso ya nos lo reveló, ¿verdad? En Isaías 61. Hay un propósito para casa de oración. ¿Sí? Él nos ha llamado para llevar las buenas nuevas a los pobres, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Ese es el propósito que Él ha marcado para casa de oración. Pero cada uno de nosotros tenemos una misión. Como decía antes Marcia, ¿no? Cada uno nos tenemos que ocupar de producir bien nuestro lugar, ¿no? De estar bien en armonía en nuestro lugar. Y mientras que cantaba yo me daba cuenta, ¿os acordáis cuando Marcela ha leído y ha declarado
el amor, sobre el amor del Señor, como ella leía, bueno, que la palabra dice, ¿no? Es ese amor que no tiene envidia, que no se envanece, que no es jactancioso, que no hace cosas indebidas, que no guarda lo suyo, ¿no? Que no está pensando en uno mismo, sino en lo de los demás, etcétera, etcétera. Y me daba cuenta, yo creo que el Espíritu me estaba revelando en ese momento. Amor es lo que necesitamos, hermanos. Queremos que este cuerpo no tenga cáncer, que este cuerpo y casa de oración funcionemos con alegría, en plenitud, como muchas veces hemos llorado delante de Dios por las cosas que Él nos ha dicho, y es verdad, del pecado que nosotros tenemos. Amor es lo que necesitamos, hermanos, empaparnos de ese amor. Cuando nosotros aprendamos a disfrutar de ser lo que somos, de procurar mirar al otro, el interés del otro, la necesidad del otro, y de que el otro esté bien, porque el otro se va a ocupar de mí, no voy a tener ningún problema. Solo entonces no voy a mirar con jactancia al otro. No voy a tener celos ni envidia de lo que esté haciendo el otro. Entonces empezaremos a fluir en un cuerpo sano, en un cuerpo sano, en un cuerpo sano. Así que clamemos por amor, clamemos por amor. La Iglesia no es un protocolo de actividades que algunos organizan para que los otros lo contemplen como espectadores. No. Todas estas visitas que muchas veces vienen y tantas veces están, es un entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir. ¿Es verdad o no? Muchas veces, a veces por el trabajo, por lo que sea. Pero uno se siente desarraigado. ¿Es verdad o no, hermanos? ¿No? Que a veces igual tenéis tanto trabajo en semana, etcétera, etcétera, pero uno se siente que no capto quizás todo lo que hay. Y es porque en nuestra mente no estamos dentro. Y es mi llamado a que lo intentéis en la medida de las posibilidades, aún en trabajando interna. Que lo intentéis, tomar, estar pendiente, las noticias, no sé, unos de otros, quedaros, charlar, comamos juntos, solemos comer juntos precisamente por eso, para tener ese tiempo de compartir, de preguntar, ¿qué tal estás? Nosotros en unidad, cada uno en su papel, somos el lugar que Dios viene a habitar y a deleitarse en comunión con nosotros. Y de verdad que una persona que no quiera tener mucho que ver con los demás creyentes, si vienes pero te separas porque no quieres que los demás conozcan tu vida, mejor, mi consejo de todo corazón, busca otra religión. Pero el verdadero cristianismo no tiene que ver con eso. El verdadero cristianismo no tiene que ver con eso. Dijo Jesús, dice la Escritura, que aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo no somos nuestros. No nos pertenecemos. Le pertenecemos a Él y unos a otros. Así que el Señor nos guíe. Yo había dejado la Santa Cena, le había pedido a José Ignacio, a mi esposo, al pastor, que por favor pudiéramos compartir en entendimiento de lo que es un cuerpo, porque no hay cosa más representativa que esto. Un pan. Y cada uno tomamos de él. Así dijo Jesús: esto es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. ¿No? Tomad, comed todos de él. Y todos en unidad, en un entendimiento de que somos parte, una parte chiquitita de un gran cuerpo, nos acercamos a ese pan y decimos: sí, Señor, yo soy parte de ti y tú de mí, porque estamos ingiriendo algo
que se transforma en vida. Es sanidad para nuestro cuerpo tomar esto. Y esa sangre de Jesús. Él dice, bebe. Así como el alimento entra a ser parte de nuestro cuerpo, de esa misma forma, la sangre de Jesús se hace parte de nosotros. No va a morir una y otra vez. Él nos promete y nos dice que cuando tomemos esta sangre o ese vino como su sangre, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Así que si tuvieras algo o el Señor te está exhortando en algo, dejamos solo unos minutos para que pidamos perdón, ¿sí? Si somos conscientes de decir, Señor, yo no estoy viviendo esa unidad, ¿verdad? Perdóname, ayúdame, Señor, a cambiar todo esto. Quiero tomar de ese pan en ese entendimiento. Quiero beber de esa sangre en ese mismo entendimiento. De que me hago uno con Jesús y lo que simboliza, pero con todos los que estamos participando de Él.